Hola, ¿cómo están? Me gustaría hablarles sobre una novela que acabo de leer y a la par me gustaría también llamar la atención sobre estas ediciones que están bellísimas. Estaba revisando las publicaciones y la publicación, por ejemplo, de una de ellas es del año 59, 1959. Entonces, estamos hablando que están ahora sí que con una edad de alrededor de 60 años cada una de estas ediciones o de uno de estos libros. Y me parece importantísimo recalcar esto que les estoy mostrando porque estas ediciones me costaron lo que en su momento podrían ser cerca de 50 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos 2 o 3 dólares, si no estoy mal con los cálculos, a mediados de este 2026. Y sobre todo que estaba viendo un video sobre los cálculos que se hacen en gastos, por ejemplo, que luego dicen que los libros son muy caros, pero en esta ocasión me gustaría recalcar sobre esto que les estoy mostrando. Cada uno me costó 50 pesos, entonces se imaginan cuánto es en total. Son cerca de 200 pesos, porque el promedio fue de 50, pero algunos fueron mucho más baratos. Y obviamente tengo un poco más de estas ediciones que no he leído todavía, pero en su momento les voy a comentar. Esta, por ejemplo, estas son las que he leído hasta ahora. Las he disfrutado poco a poco porque han sido historias algo largas, muy amenas, y me gustaría invitarles a que le den una oportunidad a estas historias. Por ejemplo, está La cabaña del tío Tom, escrita por Harriet Beecher Stowe. Es una historia que habla precisamente sobre el problema de, ahora sí que la esclavitud y sobre todo el racismo que todavía persiste en algunas culturas y en Norteamérica no se diga. En México no es tanto, pero últimamente sí hemos visto comportamientos inadecuados con ciertos personajes que han tenido una participación en las redes sociales y se han burlado de nuestros visitantes. Y es como llamarles un poco la atención. La cabaña del tío Tom es una historia muy enternecedora sobre un personaje precisamente conocido como el tío Tom, que es vendido a un tratante de esclavos. Lamentablemente la familia que lo tenía no pudo seguir, ahora sí que manteniéndolo a su lado, a sus servicios, porque estaban pasando por una situación muy complicada. Tío Tom tenía una familia que también iba a ser una familia de esclavos, precisamente, o sea, era básicamente así en esa época. Afortunadamente ya no es así, pero todavía sigue viéndose ciertas actitudes, como menciono, de rechazo o simplemente de burla hacia otras personas que son de diferentes nacionalidades, o diferente color de piel o rasgos específicos. Y es una historia que considero que todo el mundo debería de leer, sobre todo esas personas que se creen superiores. Es fascinante, es entretenida, es amena, es dramática, por supuesto, y sobre todo al final. Y tiene un gran mensaje, La cabaña del tío Tom. Y en esta edición, como les digo, es una edición bellísima. La leí hace un tiempo y tengo algunas citas marcadas o lo que es páginas completas porque me gustaron mucho las escenas que relata aquí nuestra escritora. La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. Y este fue el último, pero vamos a comenzar, perdón, vamos a seguir con el de los novios. Según entiendo, esta era una historia de ficción, pero histórica, porque narra sobre dos personajes que estaban a punto de casarse en un pueblo en Italia, pero hay unos maleantes, sobre todo uno que es el que se cree el dueño de ese pueblecito, y
resulta que tiene a su disposición una pandilla también que intenta evitar que esa boda se realice, y para eso pues va a sacar de circulación, para decirlo de una manera sutil, al novio. Y lo que hacen es precisamente protegerse y separarse para evitar que este personaje cumpla con su propósito. Está no enamorado, sino más bien está obsesionado con la novia, y lo que quiere pues es llevársela o raptarla. Ya que no ha podido conquistarla, pues decide irse por los medios menos valerosos u honrosos. Y es un relato un poco más extenso, porque el personaje del novio es el que tiene que hacer el viaje completo. La mujer, por supuesto, también tiene su momento. Me gustó muchísimo la historia, sobre todo en la escena donde hay un jefe, un cacique, un personaje que toda su vida había sido maleante, pero en un cierto momento de la historia decide cambiar de rumbo. Y eso me gustó muchísimo, porque tuvo que hacer ese cambio precisamente para ajustarse a los tiempos que estaban viviendo, porque estaban teniendo un momento en que la humanidad, o en específico, en esa época, tenían una plaga. Entonces, el cambio que hizo este personaje para poder hacer cosas buenas, después de haber hecho toda su vida cosas malas y desagradables, surge ese cambio radical, y las personas que estaban a su servicio, o sea, los maleantes o los asesinos, ahora tenían que enfocarse en proteger al pueblo. Y eso me gustó muchísimo, sobre todo en esta historia. Y no es toda la historia, precisamente porque se trata de el valor y del amor y de la persistencia, pero también de fe y humildad, y sobre todo de esa cualidad humana que tenemos para poder cambiar de rumbo en el momento preciso, si sabemos que estamos haciendo mal las cosas. Me gustó mucho. Es Los novios, de Alejandro Manzoni. Esta también es una edición de 1960. Esta fue una segunda edición de 1960. Entonces estamos hablando que son 60 años. Y sigue en muy buen estado. El otro que leí fue el de Ivanhoe. Ivanhoe está escrito por un escritor que en su momento escribía poesía. Hay un dato curioso con este escritor, porque llegó en un punto en el que ya sus poesías no tenían suficiente fuerza para poder llamar la atención y generar ganancias, pero exploró lo que era la ficción histórica, y en este caso lo escribía bajo un seudónimo, y escribió historias fascinantes que siguen cautivando todavía, y de las cuales han sido un referente para poder construir otros personajes e historias, sobre todo en este de Ivanhoe, en donde aparece el personaje de Robin Hood, y también ese gran personaje que es el fraile Tuck, que si lo leen les va a fascinar lo que es el dato de ese personaje en específico, pero sobre todo las aventuras que tienen, porque no es solamente el de Robin Hood, sino es batallas, es honorabilidad, es la de redención también, por supuesto, y sobre todo que tiene un mensaje poderoso, y hay que descubrirlo. Varias de las citas que están señaladas aquí me encantaron muchísimo. Algunas también, por supuesto, son las páginas completas, porque retratan lo que era una situación muy complicada en un castillo, con un maleante que había raptado a una mujer, y al momento en que la van a rescatar, pues se enfrenta precisamente a su destino. Y es una historia fascinante, entretenida, y sobre todo eso, que es
es un relato muy bien contado por este señor, que en un principio le daba vergüenza, pueden creer que le daba vergüenza que supieran que su nombre estaba ahora sí que relacionado con estas historias, porque él era poeta y no creía que pudiera tener relevancia contando historias como estas. Y vean hasta dónde ha llegado. Ivanhoe, de Walter Scott, una bellísima historia, tienen que leerla por supuesto. Y la que acabo de leer es esta. Esta historia está dividida en dos. Es El prisionero de Senda y el de Rupert de Hedzow. Es un gran personaje este de Rupert de Hedzow. En El prisionero de Senda es la relación entre dos personajes que tienen el mismo nombre y el mismo aspecto, ligeramente diferente en algunos puntos, pero se confunden fácilmente. Y es que el primero va a ser rey de un gran poblado, un gran reino, pero su hermano no le tiene ahora sí que mucho cariño y decide sacarlo del juego. Esto es, pues si se puede, desvivirlo o mantenerlo oculto, alejarlo del reino para que él no llegue a coronarse y en lugar de él, que sea coronado su hermano, que es el que quiere el reino, y sobre todo casarse con la princesa para, pues ahora sí que consolidar el poder él solo. Es una gran historia y como pueden ver no está muy larga y es muy entretenida, se lee facilísimo, se lee muy rápido, es ahora sí que una historia que va a tratar de meternos dentro de una trama. Hay honorabilidad, hay amor, hay aventura, hay lances increíbles y sobre todo un personaje que es malvado, es como un zorro, es inteligente, es astuto y traicionero, que es precisamente Robert de Hedzow. Y en la segunda parte habla precisamente de ese personaje, Robert de Hedzow, que termina con la primera historia, que en El prisionero de Senda nos queda a deber un poco este personaje, que se convierte como que en el archienemigo de el rey y de precisamente de Robert, el que va perdón, es Rodolfo, el que va a tener que enfrentarse nuevamente a este personaje porque en el primer libro no pudo concluir de manera satisfactoria. Y en este punto hay una cuestión que resolver porque la reina, al verse privada de ese amor, le decide enviar una nota, una carta, pero esto pondría en peligro el reinado del rey con que está ahora sí que mandando. Y hay una situación que no puedo revelar porque sería como cambiarles mucho, más bien aportar demasiada información y me gustaría que lo descubrieran por sí mismos. Y en el último libro, bueno, en este último capítulo, en el de Rupert de Hedzow, hay una condición, una situación en la que el personaje principal tiene que tomar una gran decisión y el final precisamente es eso. Es un muy buen final, tal vez no les parezca así, pero es el final que debe de tener. Y el personaje que ayuda al reino a mantenerse firme y a sus fieles ayudantes a mantenerlo precisamente como lo que es un reino con paz, con justicia y sobre todo que tengan ese personaje que los va a llevar a buen término. Descúbranlo precisamente leyendo El prisionero de Senda y después
de leer El prisionero de Zenda decidan darle un sí a Rupert de Hentzau, que es la segunda parte y el final de lo que es esta gran aventura. Y por lo pronto sería todo. Es mi recomendación, y denle la oportunidad a los libros. A veces le damos la oportunidad a otras cosas que nos dañan y lo voy a seguir insistiendo. Y en esta ocasión son libros que pueden encontrar en la librería de segunda mano y son muy económicos. No les cuesta seguramente lo que cuesta una cajetilla de cigarros y son mucho más valiosos. Les ayudaría muchísimo contemplar estas historias, absorberlas, meditarlas, pensarlas y que se queden en sus mentes y que puedan recurrir a ellas cuando tengan una situación de estrés o agotamiento mental. Se van, cuando terminan un libro, pueden tener ese acceso a esas memorias, a esa aventura, a esos personajes y liberarse un poco de las presiones. Es precisamente eso. La ayuda que puede ofrecerte un libro es muy grande, muy valiosa y es mucho mejor e insuperable que cualquier otro producto que pueda dañar tu cuerpo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente y que las buenas lecturas les encuentren.